Amigos de Política, iniciamos un nuevo segmento llamado de Política y mucho más. La idea es tener invitados con los cuales podamos tratar temas que no sean los estrictamente partidarios o electorales o esos de la coyuntura del día a día que nos tienen preocupados y que nos exigen nuestra atención. La idea es pensar fuera de la caja, pensar mucho más allá. Hoy, nuestro primer invitado en este segmento de Política y mucho más es César Azabache. César Azabache es director de Azabache Abogados, es investigador de la comunidad andina de juristas, tiene una columna opinión en el diario La República, dirige el programa de entrevistas En Coyuntura para la revista La Ley, es autor de ensayos sobre casos legales y de justicia que se pueden consultar en Script y en Academia, pero además es un amigo personal de hace más de 30 años, cuando escribía sus primeros artículos de opinión en el diario El Mundo, un diario que ya no existe, y hoy he invitado al amigo, al analista, al pensador. Hoy no queremos al experto legal ni al abogado, queremos a ese personaje que piensa el país. Bienvenido César a De Política y mucho más. ¿Cómo estás? Carlos, con órdenes, encantado de esta invitación y bueno, del recuerdo de aquellos orígenes en el diario El Mundo, ¿verdad? De aquellas épocas, ¿no es cierto? Tanto tiempo atrás. César, al grano. ¿Qué legado nos ha dejado estos últimos 30 años, además de ese tiempo que nos conocemos, dirías tú, el fujimorismo y el antifujimorismo, que han sido esas dos fuerzas políticas que han manejado, que han, digamos, influido en el país en estos últimos 30 años? ¿Cuál dirías que es el legado del fujimorismo? A ver, yo creo que hay dos frases para resumirlo, ¿no? El adelgazamiento del sistema institucional, que desde mi punto de vista comenzó con la clausura del Senado en la Constitución del 93. Creo que el segundo no nos es exclusivo, es esta especie de articulación extraña entre equipos económicos que vamos a llamar tecnocráticos, solo porque teniendo formación liberal en economía, aceptaron coexistir con un sistema que no tenía bases institucionales o que demolía las bases institucionales, ¿no? Ese extraño pacto entre una visión economicista de la realidad y la aceptación de entornos autoritarios nos viene de los años 90 y temo que sesga la lectura de los procesos y de las crisis que estamos enfrentando en este momento. Pero el antifujimorismo tampoco nos deja un legado precisamente muy prometedor, ¿no? No, de hecho todos los anti son siempre la confirmación de la vigencia de aquello con lo que pelean, ¿no? Como tú sabes, estas son Y que cosas que repiten, ¿no? digamos, Repiten la claro, historia. es la caja de resonancia de aquello con lo que quieren pelear. O sea, los esquemas binarios, lo discutíamos cuando estábamos en el mundo, son Sí, siempre esquemas en términos éticos, infantiles, esquemas que borran las diferencias, borran los matices y por tanto en la negación confirman la existencia de eso que niegan, ¿no? Creo que en el antifujimorismo hay una serie de aspectos de importancia ética que rescatar, pero creo que como construcción en sí misma no es la manera de romper la caja, es al contrario, la manera de confirmarla. Es muy curioso que cuando el fujimorismo quiere recuperar posiciones, reta al anti. Es el código de referencia en que creo que hay que leer esta invocación al indulto de Alberto Fujimori, ¿no? De alguna manera los antis se necesitan mutuamente y no implican la superación del dilema ético binario, sino su confirmación. Creo que esa no es la ruta. Creo que ya no funcionan. a, a propósito de eso, entonces, 30 años de un Fuji y anti que no han terminado de construir una sociedad, que no han terminado de construir algo institucional que nos permita decir, oye, somos sostenibles a largo plazo. Pero de pronto aparece esta famosa generación bicentenario, mucho más mediática para mi gusto, muy cercana a clases medias y altas, más que populares para mi gusto, pero que finalmente termina por ejercer su voz, dar su voz. ¿Qué piensas tú de esta generación bicentenario? ¿Qué te El suena a comentario que ti? acabas de lanzar caviariza a la llamada generación del bicentenario. Yo no estoy seguro que podamos sostener algo así sin una muestra que los mida en términos de extracción social y edades, ¿no? Varias de las víctimas que hemos visto presentarse no son estudiantes universitarios ni periodistas jóvenes, sino más bien personas entre 20 y 30 o 35 años que provienen también de sectores populares o menos enriquecidos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los sesgos. Creo que los movimientos de nueva generación no se circunscriben a Miraflores. Creo que llamarles jóvenes o creer que solo corresponden a jóvenes es una manera de reducirlos. ¿Qué veo? Bueno, yo estoy impresionado y creo que la mirada correcta va en una dirección distinta. Sí son movimientos urbanos,
Eso creo que es indiscutible. No ha sido una campaña rural, sino urbana. No están adscritos a el binario trabajador-empresario, ¿de acuerdo? No están anotados en las lógicas tradicionales del lenguaje político. Creo que tienen una propia lógica y un propio lenguaje. Quiero reivindicar un punto, Juan Carlos, creo que hay que entenderlos en su formación a partir de esta controversia repetida que se está generando sobre los murales de Inti y Brian. Ujú. La tercera vez que personas de estos movimientos de nueva generación, voy a evitar decir jóvenes, aunque a mí también se me escapa, lanzan estos murales, los plasman y lo que sigue es una secuencia de ataques vandálicos. Creo que esos ataques vandálicos exhiben hasta qué punto esa suerte de recuperación de un lenguaje político estético en formación, no incardinado en la ecuación trabajadores, empresarios, extractivistas, antiextractivistas, fujimoristas, antifujimoristas, sino organizado sobre valores de reivindicación, conmueve y golpea duramente a lo que hay que empezar a reconocer como los sectores más reaccionarios de nuestro entorno. No creo que es un tema de derechas o izquierdas, como sabes, compartimos además muchísimas Sí, son, amistades. son categorías obsoletas ya para hablar de la realidad Por nacional. supuesto, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un movimiento de nueva generación que se expresa en términos que provocan odio. Es la única manera en que se pueden describir los ataques. Creo que a partir de ahí hay que mirar, y yo miro con entusiasmo, el surgimiento de estas nuevas expresiones. De hecho, compartimos ese optimismo, porque de hecho hacía falta, o ya le hacía falta al país, un movimiento social del tipo que sea, que empiece a ejercer presión sobre un Estado o unas élites, y esa es la otra pregunta, una élite empresarial y una élite política cada día más retardataria, más reaccionaria, más en decadencia, ¿no? La Ahí la, pregunta es en qué momento las reemplazarán, ¿no? bueno, ahí la pregunta es si estamos hablando de élites, ¿no? Pues las élites siempre tienen Bueno, una vocación conformativa. Y claro, ahora tienes gremios que creo, como está ocurriendo en Chile también al mismo tiempo, salvando las distancias, están todavía en proceso de tratar de entender cómo están cambiando los códigos de comunicación política, ¿no? Recuerda como una referencia que creo que a estas alturas es una caricatura, la reacción de la esposa del presidente Piñera cuando se preguntaba si los autores de las protestas y los protagonistas de las protestas en Chile provenían de otro planeta, ¿no? sí, Creo que hay me un acuerdo. desencaje que tiene que ver con el modo en que el lenguaje de comunicación política se está moviendo. Creo que ahí, sin embargo, el test más fuerte para pensar en gremios empresariales, por ejemplo, se ha producido con las tomas de carreteras recientes, la de diciembre, vinculadas a las controversias sobre el régimen especial agroexportador, ¿no? De acuerdo. He visto, no sin sorpresa y con algo de entusiasmo, moverse también el lenguaje de los gremios en términos que podrían ser considerados un tanto más inclusivos, menos binarios. Claro, hay que pensar todavía si eso puede desembocar en una práctica institucional distinta a la que está instalada. Una cosa, como sabes, Juan Carlos, es el lenguaje que se acepta en términos de publicidad política y otra el lenguaje práctico que se desarrolla a través de correlaciones y pasillos. Es un proceso por abrir, creo que es uno distinto a este que abrió en noviembre los movimientos, o que abrieron en noviembre los movimientos de nueva generación, pero que hay que mirar con cuidado, porque también rebota en un código, un cambio en el código de referencia de nuestros lenguajes políticos. ¿Ves una nueva generación en estos gremios empresariales o en estos partidos políticos? ¿Ves una Me, inclusión que me, está ahí esperando? Me encantaría ver una nueva generación. De hecho, leí con entusiasmo un artículo reciente de Gonzalo Segarra Mulanovic, ahora con una página de opinión en el comercio, donde invitaba a formar un liberalismo de derecha. Bueno, como sabes, yo hacia la derecha no me ubico, pero me parece perfecto que el liberalismo, Que que lo fue haya. desdibujado desde los 90 y ese pacto con el autoritarismo que no quiero entender, se pueda reconocer a sí mismo como una opción distinta a algunos impulsos en comentarios económicos de personalidades y que pueda haber un liberalismo estructurado que dialogue con la izquierda y que dialogue con la derecha también. Al final del día hay una serie de temas como los derechos civiles en los que hemos visto a personalidades liberales como Alberto de la Hunde, por ejemplo, ¿Mm? fuertemente empatados con movimientos feministas o movimientos de defensa de derechos diversos.
donde pueden funcionar las cosas bien, ¿no? Al final del día, Juan Carlos, solo cierro con esto, en ese instante es probable que los nuevos códigos de comunicación política no dependan del eje derecha-izquierda, sino que planteen o comiencen por interrogar de qué vamos a hablar. Podremos estar de acuerdo en derechos civiles y no en reglas sobre empresas extractivas. Podremos estar de acuerdo en reglas institucionales sobre la votación y no en la consulta previa. La pregunta es de qué hablamos cuando hablamos y dónde nos paramos, tema por tema, de mi punto de vista. Y en qué momento nos ponemos de acuerdo, además, ¿no? Exacto. Pregunta final, y con esto termino. Yo he vaticinado que como va la fotografía electoral, creo que quienes van a llegar a la segunda vuelta, por un tema de correlaciones, por intuición, por tratar de entender la nueva comunicación política electoral, son Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Y estoy vaticinando que esta vez va a ganar Verónica Mendoza y va a ser la nueva presidenta del Perú. ¿Qué te dice eso? Bueno, eso me dice que estás vaticinando desde el reconocimiento de racionalidades antagónicas, ¿no? Y claro, digamos, creo que es una de las opciones posibles porque probablemente los discursos más estructurados están en esas dos organizaciones. Probablemente esta sea la primera elección de los últimos 20 años a la que el centro llega desfigurado, ¿no? Sí, Y eso, sin discurso, ¿no? correcto, sin diferenciación, sin diferenciación. Ahora, en todo caso, yo te digo que estoy muchísimo más atrás que tú. Yo no he llegado a ese vaticinio. Diagnósticos futuristas. Yo recién he llegado, te lo puedo contar, a definir cómo voy a organizar un voto que no tengo todavía ¿De dónde armado. estés representado? No, en absoluto, en absoluto. De hecho, creo que el vacío de representación que siento solo va a ser satisfecho si los candidatos empiezan a decirnos quiénes van a ser sus gabinetes. De hecho, te lo digo, Juan Carlos, yo voy a votar por el candidato que me ofrezca un gabinete en el que pueda confiar. Un premier, como pusiste ayer en un Twitter. Un premier Exacto. que te diga, oye, esta es la ruta, porque los presidentes no te dan ninguna confianza. Exacto, de hecho ese es mi punto. Mi punto es que podemos estar entrando a un ciclo en el que necesitemos ser gobernados desde un premierato con un parlamento que pueda profesionalizarse y eso implica retroceder en la regla de prohibición de reelección, que creo que fue un error, confieso haberlo dicho desde que se convocó el plebiscito, de modo que aquí no me estoy diciendo en nada. Sí, de Y acuerdo. creo que es eso, creo que es transparentar un gobierno organizado de gabinetes profesionales, con un Congreso que cambie su perfil. En esa dirección va a ir mi voto, pero todavía no estoy como tú en posición de opinar el futuro. Vamos a ver, ojalá, bueno, eso es un tema de juegos, ¿no? Juguemos un poco con la futurología, es importante para saber que hablar de política es divertido también, no tiene por qué. Vuelvo a decirlo, es una apuesta tuya por el racionalismo, eso me parece muy bien. Así es. Bueno, sí, todavía no he llegado al irracional. Está muy bien. Aunque tengo mi anarquista dentro, ¿eh? Bueno, César, gracias por acompañarme en este primer programa y nada, tú sabes que las páginas de política y el blog de política está a disposición para que puedas hacer uso de él cuando quieras, compartimos tus columnas y nada, invitado permanentemente cuando tú necesites que estemos ahí estamos.